Y en este momento, ¿qué es lo que hacemos? Como todos los sábados, vamos a la editorial. Bien, hoy vamos a hablar de Juan José Hernández Arregui. Nos vamos a preguntar quién es o quién era Juan José Hernández Arregui. Bueno, fue un político, militante y periodista argentino, considerado uno de los intelectuales más importantes de la corriente del peronismo revolucionario, nada más y nada menos. Él fue el primero en entender que en términos tácticos la izquierda nacional debía ser interna al peronismo. Vamos a repetirlo porque, a ver, capaz que le llega a los oídos de Miriam Bregman, del Caño y de toda la izquierda de nuestro país. Él fue el primero en entender que en términos tácticos la izquierda nacional debía ser interna al peronismo, y obviamente me parece que el día que esto se termine de entender, quizás las cosas cambiarían para nuestro país. En sus ensayos defendió una concepción del carácter nacional y marxista de la historia, con la cual denunciaba una situación de dependencia económica, o miren usted qué casualidad, sobre todo cultural en la Argentina, pero sobre todo cultural en la Argentina, en la que la oligarquía terrateniente, como siempre, funcionó como agente local del imperialismo británico en primera instancia y después de Estados Unidos. ¿Vieron cómo se recicla la historia, ¿no? Siempre pasa lo mismo en nuestro país. En su libro La formación de la conciencia nacional, entre otras cosas, relató con lujo de detalles el vaciamiento de capitales del que fue objeto la Argentina durante la década infame, me refiero a los años 30, y posteriormente con el gobierno militar que derrocó a Perón en 1955. A este acontecimiento histórico, la derecha lo llamó la Revolución Libertadora. Obviamente tendría que haber sido fusiladora, pero obviamente no iban a poner ese concepto. Pero vamos a analizar un poco estos dos términos, apropiándose justamente de estas dos ideas. Revolución por un lado, como si realmente hubieran querido llevar adelante un cambio social, una revolución. ¿Sí? Querían cambiar de sistema, de capitalismo, querían pasar al socialismo. No, minga, que iban a pasar al socialismo, nada que ver. O sea que revolución, el término ya no iba. Y después pusieron, obviamente, revolución libertadora, cuando ellos en realidad lo que entienden por libertad es simplemente la libertad de los mercados. Es el típico concepto de viva la libertad carajo que tiene Milei. La libertad de los mercados. La libertad de la gente, minga, no les interesa eso. Así que revolución libertadora con dos conceptos absolutamente que no tienen nada que ver, nunca tuvieron nada que ver con la realidad. Quizá por esto Arregui sostenía que para fundar la nación había que considerar cuatro elementos esenciales. Primero, independencia económica. Después, conciencia histórica, planteaba él. Soberanía científica y tecnológica y unidad iberoamericana. Ella planteaba que la salida era por arriba, no solamente en términos nacionales, sino también a nivel regional. Instancias, estas que acabo de mencionar, que en gran medida se alcanzaron con el peronismo en el 45 y obviamente con el kirchnerismo a partir del 2003, y por eso los odian tanto, ¿no? Él decía, por ejemplo, que un país que aceptara la teoría librecambista de otras latitudes no se podía considerar soberano, ya que al desguarecer su propio mercado, estaría favoreciendo a la industria extranjera y en consecuencia financiando su propio desarrollo industrial y productivo, base de toda independencia nacional. Bien, esta idea conceptualmente es la misma que sostenía Manuel Belgrano allá por 1810 en la primera junta. O sea, siempre hubo gente que pensó de esta forma. No había que ser peronista. Belgrano no sabía que iba a existir el peronismo y sin embargo planteaba lo mismo. Pero bueno, era una cuestión de ¿cuidamos nuestra patria? ¿Somos argentinos? En ese caso todavía ni siquiera estaba la palabra Argentina, pero quiero decir, ¿defendemos lo nuestro o no lo defendemos? ¿Tenemos una postura entreguista o no? Bueno, obviamente ellos decían que no. Y esto mismo él lo relacionó a que la pequeña burguesía no pudo conformar una conceptualización nacionalista y terminó siendo el instrumento del que se valió históricamente la oligarquía para conservar, para difundir, para reproducir y asegurar su pensamiento de clase, sirviéndose justamente de la debilidad de los sectores medios y populares en cuanto a su propia conciencia de sí mismos. La mayoría
de los argentinos no tenemos conciencia de quiénes somos, en qué sector estamos, a dónde pertenecemos. Y por eso creemos a veces que pertenecemos a una sociedad que la verdad que nos desprecia. Y ese es un punto importante a destacar justamente si queremos cambiar la historia de nuestro país. A propósito de lo que acabo de mencionar, John William Cook llegó a plantear que el peronismo significó el más alto nivel de conciencia al que pudo llegar la clase trabajadora de nuestro país. Sin embargo, luego de la última dictadura militar y de la imposición del neoliberalismo a nivel mundial a partir de la década del 80 y 90 acá en nuestro país, en Argentina, que provocó justamente el auge del individualismo y la meritocracia, aquella idea, ¿sí?, de pertenencia a un determinado sector, a un espacio político, obviamente se fue diluyendo con el tiempo. Todo esto que acabo de mencionarles, termina reviviendo permanentemente el famoso péndulo histórico de la Argentina, que va desde una concepción netamente entreguista, afín al mercado y absolutamente también elitista, y la otra, ¿sí?, más cercana a nosotros, que tiene que ver con lo nacional y popular, con el Estado fuerte, presente y racional. Bueno, estas dos maneras de ver el mundo, este péndulo que va de un lado al otro, bueno, en definitiva, va a terminar por definirse, lo quieran saber o no, el próximo 26 de octubre. El próximo 26 de octubre se define de qué lado va a estar el famoso péndulo. Mientras el presidente todavía da que hablar, al haber hecho un show bizarro, decadente, que dio vergüenza ajena allá en el Movistar Arena, bueno, sus secuaces económicos estaban ahí en Washington y acaban de terminar la negociación para lo que va a ser el futuro colonial de la Argentina. Y como se sabe, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó este jueves que intervino en el mercado de cambios argentino mediante una compra directa de pesos, unos 300 millones, por ejemplo, 300 millones de dólares, compró pesos, y que cerró con un acuerdo del swap con el Banco Central por 20.000 millones de dólares. Lo que iba a hacer después de las elecciones lo termina adelantando porque se le iba de las manos la posibilidad de que Milei ganara las elecciones rotundamente con esta inyección de dólares y también de algo de ánimo. Bueno, quizás la peleen un poco más y lo dejen al oficialismo con un cierto grado de competencia. Bueno, la cuestión es que el anuncio fue celebrado por Milei y por Caputo, imagínense, como una señal de respaldo a su programa económico, pero en la práctica, todo el mundo sabe, quedamos a merced, absolutamente en términos de subordinación, con Trump de una manera que ya a esta altura no tiene precedentes. Esta maniobra inédita de Estados Unidos sigue sin despejar las dudas para los próximos meses, pero para variar, la Argentina vuelve a depender de Washington, en este caso para evitar una devaluación o entrar en una crisis en espiral. Y a pesar de que todo esto se hizo, todavía no se sabe cuáles van a ser las garantías que se firmaron para que esto se pudiera conceder. Lo único que se sabe hasta ahora es que Milei se comprometió a desvincularse de China. Imagínense, como si fuera esto tan fácil. Pero bueno, ahora veremos qué pasa, cuál va a ser la reacción de China a todo esto, porque hay muchos intereses en China, hay mucha plata invertida de China durante muchísimos años, así que guarda con este tema también. Y en esencia, más allá del costo que va a implicar este salvataje financiero, lo concreto es que con esta intervención antes del 26 de octubre, el gobierno se asegura un efecto, por lo menos eso es lo que ellos creen, ¿no?, un efecto positivo en el índice del riesgo país y del comportamiento en el mercado cambiario. Todo el mundo cree que a partir de ahora la cosa puede andar mejor. Por eso los integrantes del Ejecutivo están eufóricos, porque creen que con esta jugada ahora sí tienen la posibilidad de ganar las elecciones y evitar algo que se veía anticipando, sobre todo por los consultores políticos, que estaban hablando de una derrota del oficialismo que iba a superar los 5 puntos. Algo que obviamente no está descartado, porque no, ojalá que así suceda. Porque es evidente que el plan económico fracasó
y que si papá Trump no aflojaba unos cuantos miles de millones de dólares, obviamente la suerte del oficialismo ya estaba echada. Y por supuesto, como en la Casa Blanca también estaban al tanto de esta situación, obviamente se tomaron el tiempo necesario para negociar el modo en que van a terminar de hipotecar a la Argentina. Un proceso que viene ya desde hace muchos años, pero que obviamente esto se aceleró con el macrismo en primera instancia, que nos endeudó hasta la coronilla, más de 45.000 millones de dólares solamente con el Fondo Monetario Internacional, y ahora con Milei, obviamente con este tipo de deudas, que ya son absolutamente impagables, bueno, se consolida la dependencia económica, no solo la dependencia económica, sino ahora también la quita absoluta de la soberanía política. Directamente ya dejamos de ser un país soberano. Como se darán cuenta, la idea del volver al preperonismo está ya a la vuelta de la esquina, ya es medio así. Estamos hablando de una época en que los principales resortes de la política institucional se encontraban en manos extranjeras. Estoy hablando, por ejemplo, de los recursos energéticos, estoy hablando de los medios de comunicación, de los transportes, de las empresas de abastecimiento del mercado interno, estoy hablando de la flota mercante y estoy hablando hasta del Banco Central. Todo era manejado en algún momento por Inglaterra y después un poco por Estados Unidos. No es casual que Milei en plena campaña electoral hablaba de que había que eliminar al Banco Central. Es parte de la lógica que siempre intentó insertar Norteamérica en toda la región. Y obviamente en la Argentina no se iba a quedar atrás. Pero más allá de todo esto, lo cierto es que Milei no está solo. Y esto un poco lo decíamos con Belén al comienzo del programa. No está solo. Nunca lo estuvo. Siempre contó con el apoyo del establishment, del Círculo Rojo, de las grandes corporaciones, de los medios de comunicación, de la derecha local, los gobernadores, ni qué hablar, de la justicia y de la Embajada de Estados Unidos. Si no, este psicópata no hubiera durado ni un solo minuto al frente del Ejecutivo. Lo hubieran rajado a patadas y ese es el gran tema que hoy se está discutiendo. Porque, a ver, lo que hay que entender es que Milei, es un desbocado, es un tipo que no tiene escrúpulos, no se hace cargo del daño que está generando, le falta el respeto a todo el mundo y no tiene palabra. Entonces mucha gente, muchos gobernadores le pusieron la firma para que se votara la ley base, para que siga gobernando por decreto, para que haga lo que se le cante y después no les transfiere el dinero que había prometido que iba a transferir. Entonces, como no tiene palabra, porque en el fondo es un loquito, es un mono con navaja, bueno, ese quizás sea el verdadero motivo por el cual, quizás pese a que gane las elecciones, que ojalá que no suceda, bueno, es muy probable que lo terminen rajando. Por eso se está hablando de una asamblea legislativa ya desde hace mucho tiempo. Bien, esta es la Argentina de hoy, con un diputado como José Luis Espert, que fue bancado por un narcotraficante y justamente por pedido de Estados Unidos lo sacaron, lo eyectaron de la boleta. Y bueno, y en su reemplazo ahora parece que va la exmodelo Karen Reichert, que ahora ya parece que no, la dejaron en el segundo lugar. Pero bueno, en definitiva va a terminar siendo diputada, una mujer que no tiene ningún antecedente en política y ni sabemos si sabe de política, lo único que sabe es que odia al peronismo, esa es su concepción en términos de lo que significa la política en sí. Pero bueno, la cuestión es que esta mina va a terminar siendo diputada, le vamos a pagar con la nuestra, va a estar en el Parlamento y su único mérito es odiar al peronismo. De eso se trata todo. En fin, más de lo mismo de un país convertido ya a esta altura en un circo que está al borde de la disolución nacional y que depende, y esto sí lo quiero remarcar y subrayar, depende de la toma de conciencia de una sociedad que va a tener que elegir el próximo 26 de octubre entre una Argentina peronista, les guste o no, o directamente por ser una colonia yanqui.